Pueden sentarse, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3448 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Manuel Mauricio Coronado contra el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Son actos reclamados en el presente amparo la resolución de fecha 1 de marzo del 2017, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 30 de enero del 2017, a través de la cual la autoridad recurrida declaró actividad procesal defectuosa y no aceptó la renuncia del amparista como garante. Resolución de fecha 1 de marzo del 2017, mediante la cual la autoridad recurrida declaró que el Ministerio Público es quien debe determinar si existe algún tipo de responsabilidad por parte de Manuel Mauricio Coronado Girón por el incumplimiento en su función como garante, dentro de la causa penal número 1080-2016-582, que está en trámite ante la autoridad recurrida. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo en su sentencia de fecha 23 de junio del 2017, consideró: respecto del primer acto reclamado, no se evidencian los agravios aducidos por el postulante, ya que, contrario a lo afirmado por este, la autoridad cuestionada al emitir el acto reclamado actuó en el ejercicio de sus facultades legales, estableciendo que el recurso de reposición resultaba improcedente, pronunciamiento en el que la autoridad objetada sustentó su análisis legal que responden a los intereses en discusión, tomando en consideración que en su calidad de garante el recurrente tenía la responsabilidad, entre otras, de vigilancia y cuidado para que el sindicado Even Search y.o. Gaby Joseph Said cumpliera con lo ordenado por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno del Departamento de Guatemala. Pronunciamiento y valoración que efectuó en cumplimiento de su deber de administrar justicia en el caso concreto como órgano jurisdiccional ordinario, función que constitucionalmente ha sido atribuida con exclusividad a los órganos de la jurisdicción ordinaria y que no puede ser revisada en esta vía constitucional, puesto que ello conllevaría indebida intervención del Tribunal de Amparo en lo actuado en aquella jurisdicción. En cuanto al segundo acto reclamado, alega el amparista que la autoridad recurrida ordenó certificar al Ministerio Público en su contra, efecto que el ente investigador establezca si existe algún tipo de responsabilidad por parte del amparista por el incumplimiento en su función de garante, según resolución de fecha 1 de marzo del 2017, como consta folio 28 dentro de la presente acción. Después del análisis respectivo, se establece que dicha decisión es susceptible de cuestionarse por medio del recurso de reposición con base en lo establecido en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Tal disposición refiere que uno de los requisitos de procedencia del citado recurso es que la resolución que se pretenda impugnar se haya dictado sin audiencia previa, lo que en el caso sujeto de estudio aconteció. Sin embargo, de la lectura del informe circunstanciado y de las actuaciones que en copia certificada constan en autos, se establece que dicho recurso no fue interpuesto, razón por la cual el acto reclamado carece del principio de definitividad, circunstancia que imposibilita un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Luego del análisis que corresponde, los que juzgamos advertimos que carecen de fundamento los argumentos vertidos por el amparista. En esa línea de análisis, esta sala concluye que la emisión de los autos objetos de la presente acción están ajustados a derecho, razón por la cual no se evidencia la comisión de agravio alguno dentro de la esfera de las garantías constitucionales que amerite el otorgamiento de la acción constitucional solicitada. Por las razones consideradas, la acción instada ante esta sede constitucional debe ser denegada por notoriamente improcedente y así debe resolverse. De conformidad, de conformidad con lo regulado en el artículo, 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el Tribunal decidirá sobre las costas y sobre la imposición de multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. En el presente caso se advierte que no concurren causales para exonerar del pago de la multa correspondiente al abogado patrocinante y se condenen costas al amparista por ser notoriamente improcedente la acción instada. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se deniega por notoriamente improcedente la presente acción en cuanto al primer acto reclamado y en cuanto al segundo acto reclamado por falta de definitividad interpuesta por Manuel Mauricio Coronado Girón contra el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. Se condenen costas al interponente de la presente acción, Manuel Mauricio Coronado Girón, y se impone al mismo la multa de 1,000 quetzales en vista que actúa bajo su propia dirección y procuración, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el presente fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento será por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con la autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, abogado Manuel Mauricio Coronado Girón, quien actúa con el auxilio de la abogada Ingrid Lisset Soto Carcús, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muchas gracias. Honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Con base al principio Iuris Novit Curia, artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en mi calidad de abogado e interponente de la acción de amparo, en su oportunidad planteamos recurso de apelación de amparo derivado de la resolución de fecha 23 de junio del año en curso, proferida por los magistrados de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Guatemala, tal y como lo indicó la secretaria. Señores jueces, la inconformidad del planteamiento y resolución emitida por los señores magistrados de dicha Sala de Apelaciones estriba en lo siguiente. Ellos fundamentan su postura indicando que la resolución proferida por la señora jueza sexto de instancia penal es una resolución que está dentro de la esfera
del campo de sus atribuciones dentro del órgano jurisdiccional. Y esta Corte de Constitucionalidad ha sido clara al indicar que no existe agravio para el interponente de la acción de amparo cuando la autoridad recurrida actúe dentro de la esfera de sus funciones. Pero es importante que el tema de discusión en esta sala de audiencias no es ese, señores magistrados. El tema de discusión es que la resolución que profirió la señora jueza sexta carece de fundamentación y argumentos. ¿Por qué? Porque la misma ya había sido dada con anterioridad por otro juzgador, por razón de turno de vacaciones de esta juzgadora. Y de esa cuenta, señores jueces, considero que se me han violado y vulnerado los principios y garantías constitucionales de debido proceso, seguridad y certeza jurídica, así como fundamentación y tutela judicial efectiva en la resolución. Y de igual manera, la preclusión procesal. Es importante, señores magistrados, tomar en consideración, aparte de los dos actos reclamados que son de fecha 1 de marzo del año en curso, también la resolución de fecha 6 de enero del año en curso. Y de ahí voy a partir, que es la proferida por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal. En aquella oportunidad, el juzgador, en virtud de que por parte de esta representación y actuación propia, presentó y más bien notificó o avisó sobre la rebeldía del ciudadano sirio Ibn Serch, que estaba procesado. Aparte de que notificó la rebeldía, procedió a presentar su renuncia a la defensa técnica. Como consecuencia de ello, en esa resolución ya aludida del Juzgado Séptimo, de fecha 6 de enero del año en curso, el juzgador procedió a declarar con lugar la renuncia de la defensa y, óigase, también procedió a revocar el cargo de garante en ese proceso. Esa resolución quedó firme. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, en todo caso, si era agraviado sus intereses de persecución penal, tuvo el lapso o plazo de 3 días de ley para plantear el medio de impugnación correspondiente. Situación que no aconteció en el presente caso. Y de esa cuenta, la resolución quedó firme. Ahora bien, empiezan los agravios. Aquí tenemos certeza jurídica y decisión sobre una situación. Empieza el agravio constitucional a una certeza, seguridad jurídica de la resolución judicial. La señora jueza, o sea, la autoridad impugnada, en este caso la autoridad recurrida, procedió a declarar mediante una resolución de fecha 30 de enero del año en curso una actividad procesal defectuosa en contra de esa resolución emitida por un juez legitimado por razón de vacaciones de ella y de igual jerarquía que ella. Procedió a decretar la actividad procesal defectuosa y por lo tanto no aceptó ni la renuncia de la defensa y por tanto tampoco aceptó la revocación del cargo de garante en dicho proceso penal subyacente. En este momento, señores jueces, con la resolución proferida por la juzgadora, se evidencia y se hace ver que se ha violado ese principio sagrado establecido constitucionalmente, como lo es la seguridad y certeza jurídica en una resolución judicial. Y por lo tanto, también se viola y vulnera la motivación o fundamentación de la resolución. Y también se vulnera el debido proceso. El debido proceso es que ya se dilucidó la situación y se vulnera ella al reaperturar algo que ya había sido conocido. Posteriormente a esto, señores magistrados, están
los dos actos reclamados. Como ya lo indiqué, la discusión acá no es si era facultad o no de ella resolver de esa manera, porque ella tenía esa facultad. El punto es que ya había sido resuelto. Eso atenta contra lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. En la resolución impugnada por apelación proferida por los magistrados de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, es importante tomar en consideración, señores jueces, de que aparte de lo ya argumentado, en ningún momento traen a colación ellos, al igual que en su oportunidad tampoco lo hizo la juzgadora, el hecho de motivar o fundamentar en qué parte de nuestro Código Procesal Penal se establece la figura del garante. Como medidas sustitutivas contempladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, que están ahí estipuladas, ninguna de ellas regula la figura del garante. Al hacer un estudio con relación a esta figura, como todos sabemos, la figura del garante se circunscribe al ámbito procesal civil mercantil en la obligación contractual o de los contratos, es decir, una figura eminentemente civil y no así de carácter penal, y por lo tanto sin fundamento alguno se está queriendo atribuir una responsabilidad o posible responsabilidad, más bien investigar si hubo alguna posible responsabilidad por el incumplimiento de esa función. Pero esa función, también como consta en autos, jamás fue incumplida. ¿Por qué? Como ya dije, se notificó o se avisó sobre la rebeldía del sindicado. Por lo anteriormente manifestado, honorables señores magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, con todo respeto les solicito que sea acogida o dada con lugar la presente apelación de amparo promovida en su oportunidad y que en esta sala de vistas el día de hoy se discute, y como consecuencia de ello se deje sin valor y efectos jurídicos o legales los actos reclamados fechados 1 de marzo del año en curso. Y como consecuencia de lo anterior, en virtud, señores magistrados, de haberse detectado o ubicado las flagrantes violaciones a los derechos constitucionales de debido proceso, de fundamentación o motivación de la resolución, de seguridad y certeza jurídica de las resoluciones, así como de tutela judicial efectiva, ordenen a la autoridad recurrida dejar sin efecto el contenido de los actos reclamados. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Coronado Girón. Queda en el uso de la palabra la abogada Soto Carcus. Gracias, señores magistrados. Esta apelación que el día de hoy venimos a argumentar se basa básicamente en la violación a las garantías constitucionales procesales y contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Básicamente es el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala que en este momento se dice que fue violentado. ¿Y por qué se dice que fue violentado? Porque el derecho de defensa no solo consiste en el poder ser asistido por un abogado, sino que en que realmente se administre de forma, aplicando la ley, ese derecho que tiene todo ciudadano. ¿Y por qué decimos que se vulnera? Porque ese debido proceso, ese derecho de defensa conlleva la aplicación del debido proceso. ¿Cómo es que no se aplicó ese debido proceso aquí? Desde el momento en que la juzgadora, en el caso que ya anteriormente ha mencionado el colega, la juzgadora sexta de instancia penal, decide no autorizar
una renuncia de defensa, de abogado defensor, ni tampoco aceptar la revocatoria que anteriormente había hecho otro juzgador de esa figura del garante. Como bien lo ha dicho mi colega anteriormente, esta figura del garante pues se ha dado en la práctica, pero el artículo 264 del Código Procesal Penal no la contempla en sí. Y si no contempla la figura del garante como una forma de medida sustitutiva, tampoco puede contener nada relacionado a la renuncia, la revocatoria de esa figura del garante. La juez, sin embargo, indica que no acepta la renuncia y que tampoco la revocatoria de esa figura de garante por o con base en el ordenamiento procesal penal. ¿Cuál ordenamiento procesal penal? Si no se encuentra regulado la figura del garante, tampoco se está regulando nada en relación a dicha figura. Debió entonces la señora juez tal vez remitirse a lo que establece el artículo 19 de la ley del organismo judicial, que establece lo relacionado a las renuncias, a esos derechos que se tienen de renuncia. Sin embargo, en la misma resolución de la juez, ni siquiera se cita como una disposición legal dicho artículo. ¿Con base en qué fundamento legal, tal y como lo dice la resolución, de conformidad con nuestro ordenamiento procesal penal, no se acepta la renuncia de una defensa de abogado, o de conformidad con lo que nuestro ordenamiento procesal penal, como indica la misma resolución, no se acepta la revocatoria de esa figura del garante? No existe. Y si no existe, tampoco puede darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, es decir, cumplir con esa tutela judicial efectiva y en consecuencia aplicar la ley y cumplir con ese derecho de defensa. No es entonces solo citar artículos el cumplimiento de ese derecho de defensa, sino aplicar la ley tal y como lo establece el mismo artículo 12 de la Constitución Política. ¿Y qué sucede entonces? Al no existir esa fundamentación legal ni esa motivación, se violenta la tutela judicial efectiva y en consecuencia el debido proceso. Y es ese debido proceso el que ahora se viene a reclamar a través de esta apelación, que tampoco pudo ver el Tribunal Constitucional de Amparo, es decir, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, constituido como tal, al únicamente indicar que es un acto relacionado a la administración de justicia. Pero no solo debemos de ver que sea un acto relacionado al cumplimiento de la administración de justicia, sino que efectivamente se esté administrando justicia tal y como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala y apegado a derecho. Porque el derecho penal es no solo estricto, sino que escrito. Y en ningún momento del Código Procesal Penal existen disposiciones relacionadas con la figura del garante para poder ser aplicadas de conformidad con el ordenamiento jurídico procesal penal, tal y como lo establece la juez en la resolución que fue objeto del amparo. Y tampoco lo puede ver entonces de esa manera el Tribunal Constitucional o Sala Cuarta de Apelaciones. Por esa razón es que se acude a la Corte de Constitucionalidad a buscar ese restablecimiento de esas garantías fundamentales constitucionales que han sido violentadas. Reitero entonces la solicitud hecha anteriormente por el colega en el sentido de que se declare efectivamente con lugar el recurso de apelación interpuesto por esa violación de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en consecuencia se ordene al Tribunal de Amparo, en este caso la Sala Cuarta de Apelaciones, restituyan estos derechos y se puedan garantizar de esta manera los derechos de mi patrocinado, el señor Manuel Mauricio Coronado Girón. Muchas gracias.
Muchas gracias, abogada Soto Carcús. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien lo hace a través del agente fiscal, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, dentro de la presente apelación de amparo, se manifiesta de la siguiente manera. La Sala Cuarta de Apelaciones del ramo penal narcoactividad y delitos contra el ambiente, con fecha 23 de junio del año 2017, como tribunal de amparo dicta una resolución mediante la cual, luego de haber hecho el análisis jurídico correspondiente, establece que las dos resoluciones que han sido señaladas como actos reclamados no vulneran la esfera jurídica del accionante. En ese orden de ideas, resuelve declarar improcedente y denegar el amparo que fue solicitado por el amparista. Se establece que efectivamente las dos resoluciones señaladas como actos reclamados fueron emitidas por la juez sexto de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente dentro de la esfera de las atribuciones que le competen a la misma y fundamentada en los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo que las mismas fueron dictadas dentro de esa esfera de atribuciones que la misma ley, tanto la ordinaria como la constitucional, le otorgan a la juzgadora. Las mismas no pueden considerarse vulneratorias a los derechos fundamentales. No se puede considerar violentado el derecho de defensa toda vez de que el amparista ha tenido la oportunidad de utilizar la vía recursiva que corresponde en materia penal. En ese sentido, la Fiscalía considera de que efectivamente el recurso de apelación debe ser denegado y como consecuencia confirmar la sentencia que fue emitida por la Sala, toda vez que, como lo dije anteriormente, se estableció que se hizo el análisis jurídico correspondiente. La sentencia del Tribunal de Amparo está debidamente fundamentada y en ese sentido no puede otorgarse recurso de apelación porque el punto focal que se alega acá es la posición de garante. Sin embargo, desde el momento en que se firmó el acta de medidas sustitutivas en la primera declaración del sindicado dentro del proceso penal que subyace a la presente acción de amparo, se aceptó de manera expresa la figura de garante que estaba recayendo sobre el amparista. En ese sentido, la Fiscalía solicita a los honorables magistrados de esta Corte que al momento de analizar y dictar la sentencia que en derecho corresponde, denieguen la apelación que ha sido presentada por el amparista y como consecuencia de ello confirme la sentencia emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal narcoactividad de delitos contra el ambiente, emitida el 23 de junio del año 2017. Únicamente, honorable magistrado. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.